El Observatorio de Medios QITESO presenta Analítica, un debate sobre los medios y sus actores. Bienvenidos a Analítica, una mesa de debate sobre los medios en donde vamos a estar discutiendo diferentes tópicos que tengan que ver con los medios de comunicación. Y en esta ocasión tenemos una mesa muy bonita. Se va a poner bueno esto, ¿no? Tenemos a Sofía Palau. Sofía Palau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? También tenemos a Carlos Balam. Hola, ¿qué tal? Aquí están. Y a Carlos Zelaya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos seleccionado el tema de la televisión abierta. Ha habido una amplia cobertura sobre una hipótesis que vamos a discutir el día de hoy, y es que si la televisión abierta está en crisis. ¿Qué tipo de crisis hay? Ahí está. Este va a ser el análisis más corto que hemos hecho hasta el día de hoy. Sí está en crisis. Respondió rapidísimo. Se fue muy rápido, ¿no? Todo apunta a que sí, pero hay varios factores que hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Así es, efectivamente. Efectivamente existen factores como el hecho de que también existe una televisión de paga que se está volviendo más fuerte. Existe también este servicio de las ODTs, que son Over Demand TV o televisiones a demanda, que es el caso de Netflix, el caso de Hulu, el caso de Cinepolis Click, etcétera. Entonces, y también los contenidos gratuitos como YouTube. Así es. Es decir, la primera hipótesis que vamos a manejar es que hay una competencia desde varias plataformas, desde varios niveles. A ver, vámonos una por una y vámonoslo bajando a números, ¿no? Sí, yo creo que ese es como el factor central. Uh-huh. Y todo tiene que ver con el devenir tecnológico. Uh-huh. Es decir, el que haya ahora servicios de internet y que cada vez se hayan popularizado más, Uh-huh. va teniendo estos impactos en los otros medios. En el caso de la televisión abierta, ha sido el impacto muy fuerte. La televisión tenía una cobertura del 98% de los telehogares mexicanos hace unos años. Uh-huh. Y aunque todavía hay cobertura muy alta, sigue siendo la más alta. Sigue siendo la más alta en términos de cobertura, Uh-huh. pero no en términos de consumo. Es Uh-huh. decir, sí está perdiendo audiencia la televisión, y creo que el cambio tecnológico, la convergencia digital, Ajá. está propiciando fundamentalmente eso. ¿Por qué? Porque hay otras plataformas. ¿Cómo cuáles otras plataformas? Sí, existen otras plataformas que se le han puesto a disposición al usuario, Uh-huh. que generalmente son en internet, ¿no? Las plataformas como Netflix, como Hulu, las plataformas como incluso el mismo YouTube, que Uh-huh. como dice Carlos Balam, también plataformas gratuitas, en donde los usuarios pueden encontrar mucho contenido distinto, ¿no? Que no se da en una televisión abierta, y que a lo mejor podría resultar mucho más enriquecedor para estos usuarios, que también, digamos, se está experimentando, digamos, como que se le juntó todo, ¿no? A la televisión abierta, porque se está experimentando también un cambio generacional. Están empezando a ver gente más joven, gente que se está empezando a apropiar más de estos contenidos en internet. Son contenidos y formas diferentes en donde hay justamente diferentes formas. Hay diferentes contenidos y diferentes formas de consumirlos. Es decir, ya no hay un horario fijo en el que me tengo que esperar a que sea la hora, sino yo lo puedo ver cuando yo quiera, ¿no? Sí. Yo puedo controlar el avance de lo que estoy viendo, lo puedo pausar, puedo ir al baño, puedo regresar, puedo ver contenido menos censurado, menos controlado, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es central. Es Exacto. decir, la dinámica de consumo se modificó. De la estructura establecida de la televisión abierta a la libertad de decidir yo a qué horas quiero ver qué, Uh-huh. y sin anuncios. Uh-huh. Y sin anuncios. Son elementos que cambian la forma del consumo, ¿no? La dinámica ordinaria de acercarnos al entretenimiento o a la información a través de la televisión, ya. Sí. Cambió. Balam, tú tenías unos números, ¿no? Sí, yo tengo aquí que, por ejemplo, el ingreso de Televisa en cuanto a televisión abierta Ajá. es de 24,000 millones de pesos, Ajá. y ahora el de televisión de paga es de 30,000 millones de pesos, Uh-huh. que ya es más grande. O sea, lo que fue durante mucho tiempo el negocio número uno de Televisa, Ya no es más. se está relegando, ¿no? Y otro dato interesante es, por ejemplo, que ya más del 50% de la población mexicana, de los hogares mexicanos,
tienen televisión por cable. Y esta tendencia Eso es muy importante, tiene un eso, aumento hasta del 15% anual, que incluso en Sudamérica, en algunos países nos superan, porque por ejemplo, aquí tengo el dato, el 80% en Colombia, en Argentina, perdón, y el 82% en Colombia de las personas tienen televisión por cable. Sí, yo creo que la televisión de paga es un factor que le empezó a pegar a la televisión abierta, digamos, a principios de los 2000, porque Ajá. la televisión de paga se hizo más popular en los 90. Ajá. Pero a principios de los 2000 empezó a tomar cada vez más fuerza y a robarle público a la televisión abierta, pero solamente en el segmento socioeconómico más alto. Ajá. Es decir, todavía en México, a principios de la década pasada, había, digamos, poca gente con sistemas de cable. Ujú. Cuando apareció Dish y se abrió la televisión satelital en competencia de Sky a Dish, que planteó un segmento de mercado mucho más inferior, es Ajá. decir, gente con un nivel socioeconómico más bajo, y Sky tuvo que ofrecer ese tipo de paquetes y ese tipo de servicios, Sí. abarataron la televisión satelital y eso generó que cada vez más aumente el número de personas de clase media Ajá. o de nivel socioeconómico medio que está ingresando a la televisión de paga. Entonces ahorita sí va en ascenso. De hecho, sí, Carlos Martínez, presidente de Fox Internacional, es quien da estos datos de Colombia y Argentina, con Ajá. la oportunidad de México de seguir creciendo. Y él menciona precisamente eso, que en México apenas se está abaratando estos Sí. precios. Se está Y empezando a ya dar. es más accesible a otro, no solo a la clase media y media alta, Ajá. sino ya a todo tipo de público. Hay unas cifras que Ibope, esta empresa brasileña, Ajá. monitorea y baja números, los índices de audiencia. Un reporte en donde hay 3 cosas interesantes y que dejan en evidencia esta hipótesis que estamos manejando. Uno es que la televisión de paga creció un 74% en 5 años. Sí. No, o sea, de Durísimo. 15 a 27%. Ajá. ¿no? Que la audiencia de Televisa en particular ha caído en picada, o sea, en 5 años ha caído un 14%, y que la televisión restringida, la televisión de paga, ha ganado audiencia, ha ganado un 27%, es decir, es mucho más rápido Impresionante. el La subida que de la de paga la que la subida caída. de televisión de paga, Ajá. así es decir, va cayendo la televisión de paga de a poquito, como Ajá. que todavía no como que es algo que ha estado con nosotros durante 50, 70 años. Desde 1950, o sea, Ujú. tenemos 65 años con televisión Con tele abierta en abierta. México. Y hay una relación de apego que se materializa, ¿no? En las familias viendo la novela, aunque nadie sepa de qué es la novela, pero está ahí. Ajá, ajá. Pero ya es menos, ¿no? Sí. Ahora cada vez hay, por una, que esto habla de y se pone evidencia con las cosas que se pueden reflejar en las empresas, ¿no? Hablábamos del pastel. Ajá. Exacto, del No, pastel publicitario y cómo se reparte, ¿no? Ajá. Entonces, Televisa venía muy acostumbrada a tener pues la mayor parte del pastel. En los 90s, con la salida de Imevisión y la llegada de TV Azteca, en la venta que hubo de los bienes del Estado, de las empresas del Estado, empezó a perder rebanaditas del pastel. Y entonces, en este momento, la televisión de paga también le está quitando sus rebanaditas de pastel. Ujú. Además de eso, hay que entender que la televisión abierta tiene también va a tener próximamente un nuevo competidor. Es decir, la licitación de una nueva cadena nacional que compita contra Televisa y contra Televisión Azteca, que fue parte de los resultados de la reforma constitucional y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2014, Ujú. generó esta licitación que quedó en cadena 3 y probablemente en los próximos meses veremos una tercera cadena nacional. Eso también implica para Televisa y para Televisión Azteca pues perder un pedazo de su rebanada de pastel. Es una Sigue. cuarta, ¿no? Por Azteca. No, pero me refiero a empresas. Ah, ok. No señales, Ok. no canales de televisión, sino Entonces, empresas. es decir, no es nada más
un aumento en la demanda de formas y de contenidos, ¿no? Que ha provocado que la televisión abierta vaya a la baja, Ujú. sino es también un par de decisiones que se legislaron a Que través de generan la... más competencia. Ujú, que y les- Pero entonces es eso, ¿no? No, porque alguna gente podría decir, bueno, es el crecimiento de la clase media en México que está pudiendo, pues que está teniendo estas más posibilidades acceso. de consumir. Ujú. Pero no, Es en el- realidad es que la competencia ha abaratado los precios, Pues ¿no? son Pero es- en el caso de la televisión, bueno, digamos, ha abaratado los precios de la televisión de paga, pero en la televisión abierta, que es gratuita para todos, Ujú. ¿sí? El factor de, digamos, económico que estoy poniendo sobre la mesa es, se tienen que distribuir entre más empresas los ingresos por publicidad. Entonces, si uno revisa los ingresos por publicidad de la televisión abierta, van en decremento. Un poco lo que decía Carlos Zelaya, Ujú. de que ya no es el negocio que más le reditúa a Televisa, Ajá. la televisión abierta, Ujú. sino la televisión de paga. Aunque, perdón, no se me pongan muy tristes por Televisa, Ujú. porque todavía sigue acaparando casi el 60% de la televisión de paga, ¿no? Es decir, o sea, De paga. a pesar de de que... la televisión de paga. Sí, no, y la de pues paga. de abierta ni se Y diga, ¿no? creciendo. Sí. Sí, no, de la abierta ya sabemos que es el rey, ¿no? Pero Ajá. tomando en cuenta que que está en declive, ¿no? La La abierta. televisión La abierta. televisión Sí, abierta. que ha hecho adquisiciones los últimos años de varias cableras. Esto es Así clave, es. lo que está diciendo Balam es clave, ¿no? Y junto con Sky, que es la principal de Y que lo ha televisión manejado por satelital. locación en el país, ¿no? Es decir, le están invirtiendo menos a la televisión abierta, como asumiendo que hay una crisis, que la Exacto. gente cada vez se están, menos están televisión empezando abierta, a migrar, no están empezando a migrar a a la otros televisión de sistemas, paga. a otras plataformas. Que como aquí como un dato de este cambio que se viene dando, una tendencia, en 2010 el tiempo de que veía televisión un mexicano era de 4 horas con 45 minutos. Ajá. Y en 2014 consumen de tele 2 horas con 56 minutos. Bueno, casi la mitad, Y ¿no? este dato Ujú. me gustaría contrastarlo con los usuarios de internet, Claro. Ok, a ver. Claro. que en su mayoría son los niños, bueno, de 13 a 18 años. Ujú, Jóvenes. ujú. Jóvenes son el 55, no, perdón, son el 26%, de 13 a 18 años, 26% de usuarios de internet. Y los mayores de 55 años son solo el 4%. Ujú. Exacto. Entonces, todos estos chavos y niños vienen dejando de ver horas de televisión y las consumen de estos programas que hablábamos de YouTube. Se Una- cambiaron. que- se cambiaron. Porque además antes solo había 1 o 2 televisiones por hogar. Ajá. Y ahora cada quien puede traer su tableta, su teléfono. Su dispositivo, Y desde su ahí cada plataforma. quien ve lo que quiere ver. Eso es clave. Sí, y bueno, eso, digamos, visto desde el negocio de las televisoras y desde las empresas, pues es un golpe duro para ellos, pero Ujú. visto desde las audiencias, como estás planteando, Balam, creo que hay un beneficio, o puede haber, o es potencialmente un beneficio. Es decir, mayor pluralidad, Exacto. mayor posibilidades de tener mensajes críticos, constructivos. También hay mucha porquería en muchas de estas En plataformas, todos Ajá. lados. en todos lados, pero Ajá. el tema es que se abre el espectro, la pluralidad de la que tanto hablamos en los medios de comunicación Ujú. está haciendo posible gracias a las nuevas plataformas y a las nuevas tecnologías, Ujú. y eso también va generando un cambio cultural. Ya no hay una sola forma de ver las cosas, ya no es solo el noticiario nocturno de Televisa el que dice cómo se entiende un asunto u otro, cómo se Ujú. puede leer la compra del avión presidencial o Ajá. cómo se puede entender la visita del Papa, sino que hay un montón de fuentes de información que nos permiten construir una mirada distinta Más sobre las crítica, cosas diferente, que suceden en nuestro diferente. entorno. Otros puntos de vista. Sí, sí, sí. Hubo otro detalle que tiene que ver con que no nada más está habiendo una transición de las formas y contenidos, sino que hubo algo que se llamó el apagón analógico. Sí. Sí. ¿Qué cosa fue el apagón analógico? Y ahí se pusieron en evidencia varias cosas que desde el gobierno federal parece como que siguen rascando, queriendo prolongar, Ujú. ¿no? La vida de la televisión abierta. Ajá. Así es correcto, ¿no? Sí, bueno, ahí hay que considerar que el 31 de diciembre se estableció como la fecha límite para que se apagaran todas las señales analógicas en el país, y eso le afectó a la televisión abierta. Claro que le afectó en el sentido de que hubo un rango, una franja de público o de audiencia que no transitó su Ajá. tecnología de televisión, sea porque no compró un decodificador, sea porque no le regalaron una pantalla por no estar en el patrón de sede sol, el gobierno y demás. Y esa franja se perdió en términos de audiencias
de la televisión y se va a reportar. Por supuesto que la gente que está muy clavada con la televisión abierta va a conseguir el modo de poder tener acceso. Sí, con un convertidor. O el Sí, convertidor o una televisión. Exacto. Pero en el corto plazo, digamos, en el plazo más inmediato, perdieron algo de audiencia también ahí. Cuando Rodrigo hace referencia a si el gobierno mexicano está todavía dando así como facilidades para que la televisión abierta siga viva, Ajá. Yo creo que sí, es decir, todas las de baja potencia, las estaciones de baja potencia no perdieron señal, la gente que está a sus alrededores, es decir, hubo un montón de estaciones por ahí, como un 20% del espectro de la banda de 700 MHz, que todavía está ocupado con televisoras que siguen ofreciendo señales analógicas y que están en las zonas más alejadas del país. Entonces, no ha muerto del todo la televisión analógica, la televisión digital tiene cosas muy favorables para las audiencias si sabemos exigirlas. Ayer le coloqué una antena a mi televisión, le quité el cable y la dejé proyectando y resulta que hay grandes problemas. Se supone que una de las ventajas es que puedes tener closed caption, es decir, escrito lo que están diciendo por si tienes problemas de auditivos, que viene la información, los metadatos, digamos, de la programación. Por supuesto, tampoco eso está disponible todavía, es decir, la televisión digital todavía tiene sus problemas. Así es. Sí. O sea, acaba de suceder, pero todavía le falta. Y ese tipo de problemas que resalta Sofía ya se han reportado, ¿no? O sea, la TDT todavía no está funcionando bien, todavía hay algunas en el espectro líneas analógicas puestas, o sea, todavía se está utilizando, ¿no? Y todavía está quitando ese espacio, ese pedazo analógico. Sí. Pero bueno, volviendo a la situación del consumo y del contenido, démonos cuenta que para finales de 2016, 6 de cada 10 mexicanos van a tener acceso a Internet. Entonces, es imperante el contenido que el Internet esté ofreciendo y pueda y quiera ofrecer para saber si la televisión, que yo creo que sí, abierta, seguirá a la baja, ¿no? Seguirá en declive. Y seguramente que la televisión de paga, que aún sigue creciendo a buen porcentaje anual, empezará a ¿no? llegará a un máximo y de ahí pues ya no habrá más que para abajo, ¿no? Sí, yo creo que ese es el factor central, es decir, la internet es el factor central que está afectando a la televisión abierta y que en el futuro no tan lejano también a la de paga. Es decir, esa forma de consumir televisión estructurada. En un pienso corto para concluir, la televisión abierta está en crisis, parece que es unánime, ¿cierto? Sí, en crisis sí, pero no se va a acabar. Ahí va la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con la televisión abierta, Celaya? Me emociona el asunto de Cadena 3. Me emociona porque yo quisiera ver qué clase de contenido van a ofrecer, ¿no? Ojalá nosotros ya conocemos el contenido de Televisa, conocemos el contenido de Galavisión, de todas sus y de Azteca. Y de Azteca también, y de todas sus y viene una nueva perspectivas. Propuesta nacional. Entonces, el hecho de que venga una nueva propuesta aún en televisión abierta, con todo y con que ya hicimos un anime que sí hay un declive, bueno, pues nos deja así como pensando, la ¿no? pregunta de qué va a pasar. La pregunta de igual y pasa a mí bueno, ¿no? me gustaría, nomás para concluir, yo creo que va en declive, aunque no creo que desaparezca. Sí, el consumo va a ser mucho menor y por tanto la ganancia económica para las empresas también. Pero aquí como un dato tengo que el promedio de uso de internet diario supera casi 3 veces al de la televisión, 6 horas con 11 minutos. Sí, es increíble. Y va para arriba. Pero no va a desaparecer la televisión. No. Es decir, yo creo en la coexistencia de los medios. Es decir, así como tampoco la prensa va a desaparecer en el corto plazo, aunque ya cada vez más se consume en su versión digital. El entretenimiento audiovisual consumido a través de la televisión abierta va a disminuir, va a generar menos ganancia, pero va a seguir existiendo y, por supuesto, la mayor parte de los públicos. Y la ganancia económica se está trasladando ya a Internet y a sus diferentes plataformas más allá de la televisión de paga, aunque también parte está por ahí. Es decir, yo creo que no desaparece la televisión programada, pero que va a tener un pedacito más pequeño en el entretenimiento de las personas. Celaya. Yo creo que como televisión programada abierta sí va a ir paulatinamente desapareciendo y la importancia va a estar en el nivel de adaptación que ese contenido que ahora se da por televisión abierta pueda
tener a los medios digitales, ¿no? Porque bueno, si nos vamos a mover a un lugar que ya se trata más de contenidos, ¿no? Y no Así de es. agenda, no de horarios, acuerdo. no de Ujú. etcétera, podemos seguir consumiendo esos contenidos que ahora están en televisión digital por medio de una plataforma digital. Así es. Entonces, Sí tienen La que apuesta- apostarle por los Deberían, contenidos. deberían. Si no, sí podrían desaparecer. debería. Que no creo que sean tan... A ver, las empresas como negocios no van a desaparecer. No, las Van a empresas moverse a los negocios donde puedan generar ganancias. Ujú. La televisión como servicio gratuito tampoco va a desaparecer, pero va a tener menor consumo. Y ciertamente la apuesta está en los contenidos. Si hay contenidos novedosos, atractivos, interesantes, probablemente la gente Habrá consumo. pueda seguir consumiendo televisión abierta. Y eso es una ganancia para los usuarios, que es la buena noticia de todo. ¿Qué- esto. Últimamente, qué es lo antes de que me corras, A ver, dale, dale. nomás para decirles y recalcarles que la gente consume en el celular. 7 de esos 10 que conforman el 60% que van a tener internet para 2016 finales, lo hacen por medio de su Sí, el smartphone. 70%. Entonces, Sigue entonces el reto, ¿no? Es contenidos pensados para la televisión abierta y para el celular con sus diferencias, dispositivos. digamos, Claro, para y cualquier la tipo diferencia de pantalla, que es diferente Entonces- contenido. entonces atentos a las alianzas que estratégicas, ¿no? permita a los usuarios tener una mejor oferta de productos De audiovisuales. contenidos. Entonces, contenidos. podemos decir que hay una crisis evidente que Ajá. hemos ya bajado con números de parte, es decir, por la que está pasando la televisión abierta. No es que vayan a desaparecer las empresas, sino que el dispositivo y los medios de la televisión abierta van El canal. en bajada, el canal, Exacto. así es, va en bajada. Parece que va a haber una coexistencia, como decía Sofía, de los contenidos de la televisión abierta cada vez menos en otros dispositivos, y el reto, y es lo que hay que ver qué sucede, es en cómo es que estos contenidos se adaptan a estos dispositivos, y es en cómo se mejoran o no, Ajá. ¿no? De acuerdo a estas nuevas cosas, ¿no? Pero bueno, también podríamos hablar otras 400 horas que no tenemos. Entonces, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Carlos Elaya, Gracias a ti, Rodrigo. Sofía Gracias a todos por escucharnos. y al señor Balamo. Gracias a todos y al equipo de producción. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Analítica, un espacio para debatir temas sobre los medios. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas digitales, en Facebook como el Observatorio de Medios QITESO, en Twitter como @QMedios, en YouTube como QITESO TV y en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx para escuchar este podcast y otros más que andan por ahí, para que nos sigan y nos den like y follow y pues todo lo que corresponda. Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar Analítica, una producción del Observatorio de Medios QITESO. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.